Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Estos tres arcángeles aparecen a lo largo de la Biblia como enviados de Dios para asistir y guiar en el cumplimiento de su voluntad. El significado del nombre Miguel es ¿quién como Dios? Gabriel, fuerza de Dios, y Rafael, medicina de Dios. Con la intercesión de estos tres arcángeles, iniciemos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos esta gran fiesta dedicados a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a pedir al Señor que, en primer lugar, mi como Él, tengamos este conocimiento, quién es como Dios. En segundo lugar, que la fuerza de Dios, Gabar, Él, inunde nuestro corazón y nuestra vida. Y sobre todo, el Rafael, que Dios pueda curarnos de nuestros pecados, de nuestras desidias. Iniciamos nuestra Eucaristía pidiendo perdón por todas nuestras faltas. Ten piedad de
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestras súplicas, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén, amén, amén. Oración. Dios Todopoderoso, que con providencia admirable has confiado a los ángeles y a los hombres su misión particular, haz que quienes te sirven constantemente en el cielo nos protejan siempre en la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Daniel continuó el relato de sus visiones, diciendo:
Yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como la lana pura. Su trono llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles de millares lo servían y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino no será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te cantaré en presencia de los ángeles, Señor. Te cantaré en presencia de los ángeles, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque has oído las palabras de mi boca. Te cantaré en presencia de los ángeles y me postraré ante tu santo templo. Te cantaré en presencia de los ángeles, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad, porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Te cantaré en presencia de los ángeles, Señor. Que los reyes de la tierra te bendigan al oír la palabra de tu boca, y que celebren los designios del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Te cantaré en presencia de los ángeles, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: Este es un verdadero israelita, en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió: Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver. Después añadió: Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy celebramos a los santos arcángeles. Los arcángeles San Gabriel, San Miguel y San Rafael. Son los tres, porque una vez de Saray lentos añamos y San Miguel de este día lleva, sin embargo son los tres arcángeles. Y además los tres arcángeles están muy bien coligados, es decir, una teología de proceso. El primero es la fuerza de Dios, Gabar el, Hobeago dice ina peñan de Yara, tu maranga tú, Dios que se manifiesta con la fuerza suya, la fuerza de su espíritu. El arcángel Gabriel está significando la fuerza de Dios, el que engendra vida, el que hace la propuesta, el que trae la semilla, el que hace engendrar a Cristo en nuestra vida.
Pero entonces, queridos amigos, la Yahuereconos y la Peñandi, Yara Peñandi Pupe, porque se acuerdan que el ángel Gabriel es el que engendra en el seno de la Virgen. A él Oberuañande, Gina Peñande Pupe, a Peñandere Coepe, Oberuañande, nada más y nada menos que al Salvador del mundo. Dios que se encarna, Gabar, el fuerza de Dios. La fuerza del Altísimo, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su gloria. Por eso, este niño será llamado Hijo de Dios. Es decir, que nosotros estamos llamados también, queridos hermanos, a engendrar a Cristo. La fuerza del Altísimo que tiene que engendrar nuestra vida. A operar con años de yaña, pero daña, pero no hija ya, pues ahí venían de yaro, yero, de ayer. Pero no terminamos ahí, porque ante las dificultades, el engendrar a Cristo no quiere decir, queridos amigos, que ya de Yahweh como el famoso Sheikwa hoy. Está en la Sheikwa hoy. Como si fuese que ya engendró a Cristo, que ya tiene a Cristo. Pero sin embargo, después eso se nota que es simplemente palabrerío. Porque en la realidad seguimos con nuestras cositas. Seguimos en la corrupción, seguimos en las cosas negativas. Y para poder vencer eso, y para poder hacer que ese Cristo que ha sido engendrado no sea deglutido, devorado, comido por el pecado, por las fuerzas del mal, mi como él, ¿quién como Dios? Miguel, allá va. Pero se dan cuenta que hay un proceso, queridos amigos. En la medida en que Ñandea lleva, ya es le engendramos a Cristo en el corazón, en la vida, en la mente, en los principios, en los valores y virtudes, evidentemente que está ahorita lobos que quieren hacer desaparecer a esa semillita, queridos hermanos del bien. Pero ahí está mi como el quien como Dios. Esa es la fuerza del arcángel Miguel, o bebe lleva, con la espada puede ser por una parte, o con la lanza por otra parte. Y el cote oía lleva peñande porque la humilla de peñande cutumiena. Sobre todo a tanta corrupción que hay, mi corrupto de todo mito y cutu y mía, mi como el Dios, estoy cutu, ponaman Dios, ya se a mí ya paga. Por lo menos UPB vende con anga ya lleve de estoy cutu y mí para que nos despertemos y para que salgamos de todo lo que es corrupción, querido. Yo no sé si no entendemos o no queremos entender o verdaderamente tenemos una conciencia tan corrompida, porque seguimos peleándonos, pero por las cosas materiales y entrando en la corrupción sabiendo que eso no nos pertenece, que no es de nosotros, que tenemos que saber distribuir, sabemos organizar, hacer que salgamos todo, ¿verdad? De todo lo que significa la indignidad, yo le digo directamente, porque siempre hay que caminar hacia la dignidad, la realización del hombre, la propuesta de vida. A ver, iré entonces, queridos hermanos, si Miguel viene a de Kutu y mí, que esto y aquello es para qué, para Rafael. Rafa quiere decir sanar, curar. Y eso es lo que hoy justamente nos está presentando aquí, queridos amigos. Natanael le pregunta, ¿de dónde me conoces, Señor? Y claro que te conozco. Yo te he visto, ahí está la sanación. Aquí está la presencia de un Dios que nos ama. Yo te conozco, tú eres capaz, le dice aquí cuando se acerca a Natanael. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, le dice, yo te conozco, pero te he visto bajo la higuera. ¿Saben por qué? ¿Qué significa la higuera? La higuera significa ese fruto que se puede comer todo. Y eso significa escuchar y vivir la palabra de Dios. Es el don de Dios. Natán, regalo, el Dios. Natanael quiere decir el regalo de Dios. En la medida en que engendramos a Jesús, en la medida en que luchamos, mi como él, contra el mal, y en la medida en que somos curados y sanados por Rafael, evidentemente que, queridos hermanos,
nosotros, así como Natanael, vamos a sorprendernos, porque este es el regalo más grande que el Señor hoy nos está regalando. Upealome añade, nave, vealame ande, aprovechar que nacerá, aprovechar que para que seas un cristiano honrado, un cristiano, un buen ciudadano, que pueda ser un buen cristiano y un honrado ciudadano. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, que venga tu reino. Señor, que venga tu reino. Por nuestra Iglesia, para que construya comunidades cimentadas sobre la verdad, la justicia y el amor, oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que piensen siempre en el servicio y eviten la competencia por el poder económico y social, oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Por nuestros enfermos, para que encuentren la fortaleza en la oración y el amor de Dios, oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Padre de amor y misericordia, escucha todas nuestras intenciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Haz, Señor, que tus ángeles lleven ante ti los dones que te presentamos, y que este sacrificio sea para todos los hombres fuente de vida y salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte, celebrando a tus ángeles y arcángeles, Miguel, Rafael,
y Gabriel, ya que el honor que tributamos a los que te fueron fieles redunda en tu gloria y proclama tu grandeza. Pues si es digna de admiración la criatura angélica, lo es inmensamente más aquel que la creó, por Jesucristo, Señor nuestro. Por él adoran tu majestad todos los ángeles y arcángeles, y nosotros a una sola voz te adoramos llenos de júbilo cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros ten misericordia, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De tu gloria y de
Oración final. Que nos fortalezca, Señor, el pan celestial con que nos has alimentado, para que caminemos seguros por la senda de la salvación, bajo la fiel custodia de los ángeles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Santa Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.